Sí, Diego, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y el escenario es tuyo. Muchas gracias, Walter. Creo que ahí estaban ahí algunos comentarios sobre la música. Primero, saludarlos a todos y a todas, darle las gracias al Centro de Innovación por este espacio que nos ha facilitado para comentarles sobre este concurso Despega USACH, que ya ha despertado bastante interés en todas y todos los estudiantes de nuestra universidad, de pre y posgrado. Así que les voy a presentar ahora un poco los lineamientos de nuestro programa. Para hacer un poco la introducción a lo que va a hacer Walter en unos minutos más, que tiene que ver con el apoyo que le vamos a entregar a todas y todos en la formulación de su postulación. Este año comentarles que nosotros trabajamos en la simplificación de este formulario, que ustedes me imagino ya han podido revisar en la plataforma de postulación, así que ya llegamos con un proceso un poco más simplificado, precisamente porque no queríamos que el formulario y en el fondo el revisar la postulación sea una barrera de entrada para este concurso que busca ideas innovadoras que estén en fase inicial, en fase de desarrollo temprano, ¿cierto? Que puedan o no tener un prototipo, un piloto realizado en determinados espacios, comunidades, y a eso en el fondo es más o menos lo que nosotros estamos buscando. Comentarles que el Despega USACH es un programa que ya lleva 7 años impulsando el emprendimiento en la universidad. Por nuestro programa han pasado más de 1000 estudiantes, tanto de pre y posgrado, en estos 7 años que hemos estado desarrollando el concurso. De estos 1000 estudiantes, yo diría que más o menos son unos 250 proyectos los que hemos apoyado en las 7 versiones. Y lo que es súper importante, muchos de ellos ya están impactando, como les decía, no solo a nivel nacional, sino que algunos también a nivel internacional, con estas innovaciones que entraron como una idea del programa, pero que hoy día ya se encuentran formalizadas como emprendimientos potentes, como empresas, no solo impactando en términos económicos, sino que también aportando a la solución y transformando realidades sociales en términos sociales y también medioambientales. Así que, nada, yo hoy día les voy a comentar un poco más en profundidad lo que nosotros esperamos de ustedes en esta postulación, para que también lo puedan intentar integrar en lo que va a ser este rellenado del formulario que ya les comentaba anteriormente. Partir mencionándoles que esta convocatoria 2021 tiene 2 categorías. Anteriormente, en las 6 ediciones anteriores del Despega solo se enfocaba en emprendimientos que nacían a partir de los resultados de investigación, es decir, con este componente científico-tecnológico central para el desarrollo del emprendimiento. Hemos, yo diría, recogido algunas impresiones desde el ecosistema de innovación de la universidad, que nos decían que muchas de estas iniciativas de emprendimiento no solo venían y nacían a partir de estos resultados de investigación, sino que también a partir de resultados que tenían que ver con la articulación social, de cómo nosotros desarrollamos nuestras propias soluciones a problemáticas que nos parecen y que se tienen que ver más con nuestro contexto. Y por eso hoy día integramos esta línea de Despega e innovación social. Les voy a contar ahora en detalle lo que significa cada una de estas categorías de postulación. Nosotros en innovación científica y tecnológica lo que buscamos son proyectos innovadores que en el fondo nazcan a partir de resultados de investigación, que se encuentren en fases iniciales del emprendimiento, y esto acá en la tecnología, ¿cierto? Cuando hay un componente científico-tecnológico detrás, lo podemos medir súper bien en los TLEs. Entonces, en esta etapa idea hasta un prototipo funcional, nosotros esperamos proyectos que lleguen hasta un TLR6. ¿Cuáles son los requisitos para que postulen esta línea? Es disponer de un proyecto de emprendimiento científico-tecnológico. Esto pueden hacer a partir de una memoria de título, de una tesis, de un curso, en el fondo donde se desarrollen proyectos que tengan la validación, ¿cierto?, de determinados conceptos científico-tecnológicos y que estén en fases iniciales o, como les decía, que tuviesen un prototipo. Segundo requisito es que sean estudiantes de pre y posgrado de la universidad matriculados. El director o directora del proyecto, quien es que postula, quien hace la postulación, sí o sí debe tener una matrícula en la universidad, tanto en carreras de pre o de posgrado. Y ese proyecto que se postule debiese tener y contar con un equipo de emprendimiento. Y si es que vienen solos, que también puede ser una opción, que en el formulario declare la intención de conformar un equipo. Para nosotros es súper importante considerar el emprendimiento como un ejercicio que es más bien grupal, ¿cierto? Que junta varias disciplinas, donde hay distintos perfiles que desarrollan este tipo de proyectos, porque no solo el componente científico es importante al momento de hacer un emprendimiento
tecnológico, sino que también estos perfiles que nos ayudan a realizar la comercialización de esta idea de mejor forma. Víctor ahí nos está preguntando sobre las preguntas, las pueden ir dejando en el chat y al final las vamos a estar respondiendo, porque también recogimos algunas preguntas que nos hicieron por el formulario, así que con Walter ahí vamos a estar respondiendo al final de ambas exposiciones las preguntas, pero por mientras, Víctor, pueden ir dejándolas en el chat, como les decía. Respecto a la línea de despegue de innovación social, acá nosotros nos vamos a enfocar en proyectos sociales innovadores, que estén en idea, es decir, a mí se me ocurrió hoy día, vi un determinado contexto, ¿cierto?, que me afectaba, ¿cierto?, y se me ocurrió una solución, o que ya tenga un piloto funcional. El único requisito es que no sea una empresa, ¿cierto?, consolidada la que postule, sino que más bien un equipo de emprendimiento que tenga un proyecto en fase inicial. Y la idea de este Despega Innovación Social es que nos puedan enmarcar su solución en alguno del objetivo de desarrollo sostenible, que es como el concepto que yo le diría que hay que tener súper en ojo en esta línea, así como en innovación científica tecnológica eran los TLR, acá en innovación social es súper importante los ODS. Los requisitos son los mismos que les mencionaba anteriormente: disponer un proyecto en fase inicial, que quien haga la postulación sea estudiante de pre o posgrado de la universidad con su certificado, ¿cierto?, y matrícula vigente, y que conformen un equipo de emprendimiento o tengan la intención de conformar uno. Ahora les quiero contar sobre, en el fondo, las etapas y la metodología que nosotros proponemos. Son prácticamente tres grandes momentos, es decir, nosotros vamos a acompañar a 50 proyectos que van a ser preseleccionados y durante 4 meses van a ver estas 3 etapas. La primera, un ciclo transversal, ciclo temático y luego un bootcamp. Les comento ahora en detalle qué considera cada una de estas etapas. En el transversal, nosotros vamos a abordar temáticas que son transversales a la innovación y al emprendimiento y que buscan fortalecer los proyectos. Esto es identificar oportunidades, tener una propuesta de valor súper bien definida, un modelo de negocio de ingresos para el proyecto, la conformación de equipo y una presentación efectiva. En total van a ser 8 talleres que nosotros vamos a impartir en este ciclo transversal con mentores y mentoras de destacada trayectoria, emprendedores o profesionales que estén relacionados a la innovación y el emprendimiento y que están en estos 8 módulos que aparecen acá en pantalla. Esta presentación yo después se las puedo enviar, así que para seguir avanzando un poco más rápido. Respecto al ciclo temático, luego de pasar por esta parte transversal, ¿cierto?, donde nos juntamos todos y todas los postulantes, vamos a pasar por un ciclo temático donde separamos por categoría. Nosotros sabemos que hay metodologías y hay conceptos que son propios de la innovación social y otros que son propios de la innovación científica tecnológica. Entonces, junto a nuestros partners en cada una de estas líneas, vamos a impulsar un ciclo temático que va a reforzar esas características específicas que, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos tecnológicos, van relacionados al modelo de negocio, a la comercialización de la tecnología, a la vigilancia tecnológica y alineamientos iniciales del emprendimiento tecnológico. Hay características que son específicas, por ejemplo, los periodos de investigación, que son propios del emprendimiento tecnológico, que son más largos y que hacen que estos proyectos, antes de conformarse en una empresa, pasen por etapas que son, yo diría, más de largo aliento. Y este ciclo temático va a ser liderado por el Hub APTA, quienes son nuestros asesores en esta línea. El Hub APTA es un hub de comercialización y transferencia de tecnología a la sociedad, que tiene una destacada trayectoria y cierto reconocimiento en el ecosistema nacional. Y por el lado de la innovación social, vamos a estar con Social Lab, que me imagino tal vez ustedes los puedan conocer, estuvieron con nosotros en el lanzamiento. Y Social Lab es la red de solucionadores más grande del mundo, diría yo, está presente en más de 60 países, en Chile bastante fuerte, ¿cierto? Y son un referente en lo que es innovación social. Ellos nos van a estar acompañando y asesorando en esa línea, principalmente con este concepto de la innovación social. ¿Qué es? ¿Cuáles son las metodologías? ¿Qué es lo importante que hay que tener en consideración cuando yo levanto un emprendimiento social? Los modelos de negocios sociales. Yo hago un modelo de negocio, un modelo de ingresos, pero tengo que tener en consideración tanto el impacto social como el impacto ambiental. Y por otro lado, es un taller que nos permita realizar una medición de cada uno de estos proyectos en términos sociales y ambientales. Luego de pasar por el bootcamp, por el ciclo temático, vamos a la tercera fase, ¿cierto?, de este programa que nosotros proponemos y que tiene que ver con un bootcamp de validación. Y acá yo les pongo una frase que tiene que ver de la teoría a la práctica. Todo lo que vamos a ver en estos ciclos previos es en el papel. En el fondo yo voy a estar respondiendo casi un formulario.
Y acá lo que vamos a hacer en el bootcamp de validación es que por medio de una instancia guiada y acompañada por nuestros profesionales de la unidad y por nuestros colaboradores, entre ellos el Centro de Innovación, vamos a validar inicialmente estas propuestas con el sector productivo y social. Esto es, bajo la siguiente metodología, partimos con talleres de validación, donde en el fondo les enseñamos cómo llegar a sus clientes y a sus usuarios, cómo realizar entrevistas, cómo realizar un MVP y validarlo en ese proceso. Realizaremos un acercamiento al usuario y al cliente, es decir, pondremos a disposición nuestras redes de contacto para que ustedes conversen con esa empresa que es necesario conversar, con ese usuario que en el fondo va a estar ocupando el servicio o producto que ustedes estén postulando. Y por último, tendremos mesas técnicas, que es una instancia donde nosotros los vamos a sentar a ustedes como emprendedores, como equipo, junto a determinados asesores, mentores que los van a estar guiando en todo este proceso del bootcamp. Este bootcamp dura aproximadamente un mes, se realizará en diciembre, y es una instancia que yo le diría en el fondo de validación del proyecto y que lo que quiere hacer es emular el ciclo repetitivo de iteración y de conversación que uno como emprendedor va a tener que estar impulsando constantemente en sus proyectos. Eso en términos de esta etapa metodológica, ¿cierto?, que proponemos para el programa. Y les quiero hablar también sobre algo que ha despertado singular interés, yo diría, en esta versión del Despega, que tiene que ver con nuestro programa Despega Mujer. Y aquí aclarar de inmediato, porque han salido algunas dudas, que esto no es una categoría de postulación. Las categorías son innovación social, innovación científica y tecnológica. El Despega Mujer es la expresión que nosotros definimos para la construcción de este programa con un enfoque de género, tanto en la ciencia, en la tecnología, en el emprendimiento, en la innovación. La desigualdad y la brecha de género es bien, digamos, importante. En la universidad nosotros hicimos un estudio que arrojó como resultado que solo el 18% del emprendimiento era liderado por mujeres y solo un 32% tenía mujeres dentro del equipo. Entonces hay una brecha que nosotros queremos superar y que tenemos que hacer algo, ¿cierto?, para un poco equiparar la cancha. Hay 4 grandes frases que nosotros definimos este programa. Primero, fomentar la participación equitativa en cada una línea del Despega USACH. Un programa de apoyo transversal a todas las mujeres que postulen y que sean preseleccionadas en este programa para precisamente empoderar, entregar un curso de liderazgo y empoderamiento que fortalezca esas habilidades que son bastante necesarias para liderar un emprendimiento. Por otro lado, dinamizar un ecosistema de innovación y emprendimiento. Nosotros declaramos tener igual cantidad de mentoras y de mentores y de evaluadoras y evaluadores en los procesos de selección, cuestión que es bien importante en el fondo para definir la trayectoria de estos proyectos de emprendimiento. Y por otro lado, una bonificación adicional del 25% del financiamiento que se adjudiquen estos proyectos. Quería contarles ahora un poco sobre los criterios de evaluación, y esto aquí como datos y tips que yo creo que van a ser súper importantes para ustedes. En la preselección nosotros tenemos un primer requisito que tiene que ver con la admisibilidad. Esto es principalmente revisar si es que son o no estudiantes matriculados en el fondo del director o directora del proyecto, y criterios de evaluación que van por el grado de innovación, la evaluación del equipo y el impacto. En un formulario bien simple, ¿cierto? Una evaluación que es más bien superficial. Si la comparamos con la que vamos a realizar en el proceso de la semifinal, que es un video pitch, analizamos el potencial de mercado de la línea temática, y en la final, donde cada proyecto debe presentar un plan de trabajo y va a estar también la evaluación de este bootcamp que le hablaba de validación. Quiero centrarme precisamente en los criterios de evaluación de la preselección, porque estamos en ese proceso y me imagino que hay varias dudas. Primero, el grado de innovación. Y este es un criterio que es bastante importante para nosotros, y esto se refiere principalmente a la creatividad y la originalidad de las propuestas. Nosotros tenemos que entender sus propuestas y esa creatividad, esa innovación que ustedes proponen, tiene que estar expresada en un producto, en un servicio, en un modelo de negocio o en un proceso productivo nuevo. Y aquí nosotros lo que vamos a favorecer son propuestas que entreguen la información que permita aclarar el tipo de innovación que se va a desarrollar. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos que quedar súper claro de que si eso es nuevo o no. Hay una pregunta en específico ahí que habla sobre la propuesta de valor, la identificación de la competencia, y para nosotros, en este criterio, en el fondo, vamos a tomar toda esa información que esté relacionada a cómo ustedes definen su solución y a cómo es su propuesta de valor para precisamente evaluar este criterio. Por otro lado, está la evaluación del equipo,
que acá lo que nosotros vamos a hacer es valorar las capacidades que tenga tanto el director como las otras personas que compongan el equipo en términos de formación académica, pero también de formación en términos de experiencia práctica. Súper importante que acá toda experiencia que demuestre valores como la resiliencia, la superación, el trabajo en equipo, la coordinación y el liderazgo, todo eso en el fondo va a estar sumando a esta evaluación. Si han participado previamente en programas y cursos de emprendimiento e innovación, también suma. Y por último, está esta evaluación del impacto, que acá en el fondo lo que vamos a evaluar es qué cambios podría generar esta iniciativa que ustedes proponen en un mercado, en un usuario, en un cliente y qué problemas va a resolver. Así que esos son más o menos los 3 criterios que Walter va a estar ahí reforzando en el bloque que viene. Y les quiero hablar sobre lo último ya, sobre los premios que van a acceder los equipos ganadores. Nosotros esperamos seleccionar 10 propuestas de emprendimiento que en enero vamos a estar premiando como los 10 ganadores de este Despega 2021. Y se van a adjudicar 4 millones de pesos para el financiamiento de un prototipo y actividades críticas de cada uno de sus proyectos, un programa de preincubación con la Unidad de Innovación y Emprendimiento de nuestra universidad, es decir, se adjudican estos 4 millones de pesos, no van a estar solos, van a estar acompañados por este programa de preincubación. Además, se adjudican un programa de inglés. Sabemos que en el mundo de la innovación y el emprendimiento hay determinados conceptos que hay que manejar, que vienen del mundo anglo, pero no solo por eso, sino que también va a existir una pasantía internacional para el director y directora de cada proyecto que sea ganador del Despega a un centro de innovación con reconocimiento a nivel mundial. En otra instancia ha sido Velocity en Texas, Estados Unidos, en otra instancia Conrad en Canadá, donde han viajado nuestros estudiantes que han sido ganadores del programa. Así que hay una parrilla bien importante ahí de premios que nosotros hoy día estamos fortaleciendo. Las fechas importantes, postulación, comenzamos el 27, ya estamos terminando y cerrando las postulaciones, las cerramos el 15 de septiembre. Entre el 15 y el 30, junto a todos nuestros colaboradores y evaluadores del proceso, vamos a estar preseleccionando a estos 50 proyectos que nos van a acompañar en estos 4 meses. Luego viene el ciclo de formación, este transversal más temático que les comentaba entre octubre y noviembre. La semifinal que va a ser en octubre, que es donde vamos a elegir a los 20 proyectos que van a pasar a este bootcamp de validación que se va a desarrollar en diciembre. Y luego la gran final en enero, donde vamos a elegir a los grandes ganadores de este Despega 2021. Así que eso era más o menos lo que les quería contar. Acá expresar que detrás de este programa hay una gran red dentro de la universidad y también hacia afuera que los va a estar apoyando en el proceso. Distintas organizaciones, centros de investigación, centros relacionados a la economía social y solidaria, a la innovación social, a la ciencia y la tecnología, que nos van a estar aportando y fortaleciendo cada una de sus iniciativas. Así que desde ya los invito a registrarse en nuestra plataforma de postulación. Si es que no lo han hecho, háganlo. De hecho, ahora les voy a dejar el link para que lo puedan hacer, porque el bloque que viene ahora con Walter es precisamente rellenar ese formulario y es súper importante que ya tengan realizado su registro en nuestra plataforma de postulación. Así que eso, Walter. No sé si las preguntas las respondimos al final, o creo que hay varias. Vamos Déjame al abrir tiro. el chat. Vamos al tiro porque hay unas preguntas en específico que van muy al lugar con lo que estoy planteando ahora. La primera, Súper. vamos a retroceder un poquito. Bueno, hay algunas que las respondimos aquí mismo y que se fueron planteando de nuevo otra vez. Entonces, nos preguntan si es que hay que subir un documento para postular. Sí, mira, hay 2 campos en el formulario de postulación que tú debes subir un documento. Uno es obligatorio, que en el fondo este requisito de admisibilidad que les comentaba, que es el certificado de alumno regular o certificado de matrícula, que también puede ser en formato PDF, del director o directora de proyecto, quien es quien postula. Para nosotros eso es crítico y es súper importante porque en el fondo, si es que no lo adjuntan, quedan fuera en este filtro de admisibilidad que les comentaba que vamos a realizar en la preselección. Y el segundo documento es un documento opcional que tiene que ver con la justificación de tu emprendimiento. Nosotros realizamos 3 o 4 preguntas, si es que no me equivoco, que tienen que ver con el problema, que tiene que ver con la tecnología, la solución y el impacto que tiene ella. Y si es que hay algo que se queda fuera y que tú ya has desarrollado, no sé, una entrevista, tienes un prototipo, realizaste un piloto,
saliste en una noticia en las páginas de la universidad o de otra institución, las puedes subir en formato PDF en ese documento, en esa pregunta. En el fondo, ahí puedes subir todo lo que aporte la postulación, que no está expresado en estas preguntas que realizamos anteriormente. Y es opcional. Digo, en la misma línea, me llegó ahí una Ujú. preguntilla. El certificado de alumno regular tiene que ser válido desde el segundo semestre de 2021, primer semestre de 2021. ¿Qué sucede en el caso de aquellos que están en formato tesis con matrícula segundo semestre de 2020? ¿Pueden postular esas personas? Coméntanos un poquito de eso. Me quedé pegado, parece. Sí, no, pero ya volviste bien. ¿Volví? Sí, Ya. Justo me quedé en el que sucede. ya. Bueno, en la misma línea, como te decía, nos consultan respecto al certificado de alumno regular. Si este tiene que ser primer semestre de 2021, bueno, todavía no hay matrículas, recién están las matrículas, matrículas de segundo semestre, o también qué puede pasar en el caso de aquellos que se matricularon en segundo semestre de 2020 y estuvieron con proceso de tesis durante este semestre, pero sin matricularse 2021. Súper. Ya. Mira, en el caso, lo que dice en el fondo las bases es que tiene que ser el certificado del año de la convocatoria. Es decir, el del primer semestre serviría, si es que ya está matriculado el segundo semestre, no sé si ahí se han abierto o no las matrículas, también podría servir ese. Como les mencionaba, puede ser el comprobante de matrícula o el certificado de alumno regular. Después nosotros hacemos nuevamente, ¿cierto? Una vez que ustedes nos suben este documento, una nueva verificación de que si efectivamente esto anda bien o no. Y respecto al alumnos titulados, ahí somos claros, pueden participar quienes el año anterior a la convocatoria hayan estado matriculados y durante el año 2021, es decir, el año donde corre la convocatoria, aún hayan realizado o estén realizando su trabajo de titulación. Si no tienen matrícula, si no tienen certificado de alumno regular, debiesen subir el último del año 2020 y en el fondo acreditar esa condición. Genial. Y también hay otra pregunta bien interesante de Matías. Ujú. Ya, Matías nos pregunta, si la idea tiene aspectos tanto científicos como tecnológicos, o sea, científicos tecnológicos y también variables sociales, ¿puede estar en las dos categorías y participar en ambos talleres de formación? Ya. Ahí, Matías, nosotros pedimos que al momento de rellenar el formulario efectivamente elijan una de ambas categorías. Eso no quita que puedan participar posteriormente, no sé, si elegiste innovación científica y tecnológica porque sientes que el componente central de tu proyecto y el que necesita ser fortalecido es el componente tecnológico, es decir, te tienes que conectar con investigadores, con centros de investigación, con laboratorios, y por eso elegiste esa línea. Puedes elegirla y luego cuando sea la separación del ciclo temático, nosotros lo que esperamos hacer es que estén en horarios distintos, que no sean simultáneos, precisamente para darle el espacio a esos proyectos que tienen tecnología y que quieren participar de también esta medición del impacto social y ambiental y viceversa. Eso también podría pasar. Así que cuando sea este ciclo temático, sí podrían participar de esas categorías, porque nosotros vamos a intentar que no sean en los mismos horarios. Y en el caso que fueran los mismos horarios, tal vez ahí se separe el equipo, ahí podemos ver opciones, pero no habría un impedimento. Pero sí o sí tienes que definir una categoría, porque nosotros te vamos a evaluar bajo esa categoría y vas a competir con equipos de esa categoría. Buenísimo. Y la otra pregunta que llegó es sobre la pasantía internacional. Ujú. ¿Esta es solo para el líder o la líder del proyecto? Sí, sí, la pasantía internacional es para el director o directora del proyecto, que viaja en representación del proyecto. En el fondo, allá lo que se va a hacer a esta pasantía es un bootcamp que tiene de duración entre 2 o 3 semanas, donde se fortalece el proyecto. Entonces necesitamos a un representante del equipo que es financiado completamente por la universidad, es decir, se le financia el pasaje, la estadía, la participación en este bootcamp internacional. Ujú. Diego, también nos piden si puedes repetir respecto a la situación de aquellos que hayan estado el 2020 matriculados, como el proceso de título.
Ya, ahí quien pregunta, Emanuel. Sí. Emanuel, mira, si tú eres, si la pregunta la haces por ti, en el fondo que fuiste el director que estuvo titulado en el 2020, ¿estuviste haciendo tu trabajo de titulación en el 2021? Si es así, Yo me titulé el 2021, en enero, pero estuve haciendo mi trabajo de ujú, titulación durante el semestre del año anterior, el 2020. Sin embargo, me titulé en enero de 2021. ya. Déjame revisar tu caso porque en estricto rigor solo se permitiría si es que tu trabajo de titulación se extendió hasta el 2021. No, no la fecha de titulación, en el fondo como la entrega, la defensa de tu trabajo de titulación. Por lo que yo tengo entendido, no, yo no la extendí, porque son 6 meses los que dura máximo que tienes. Ujú. Después tú tienes que mandar carta para 6 meses más. Efectivamente, yo entregué mi trabajo de título, pero por temas de la pandemia, finalmente terminé defendiendo mi título del 2021, pero no extendí el trabajo de título. Eso es lo que... Ya, ya. Mira, voy a anotar tu caso. Déjame tu correo si puedes en el chat Ah, y lo perfecto. vamos conversando para ver, para no responderte en el fondo algo que después no pueda hacer. Así que me comprometo a revisar tu caso y mencionarte si es que se puede participar o no. Muchas gracias, te dejo mi correo inmediatamente. Dale, gracias a ti. Genial. Entonces, como ya, bueno, después igual van a surgir más preguntas, pero ahora nos vamos de lleno a la etapa para que puedan resolver sus dudas respecto a, o sea, más que nada, resolver dudas, recibir tips para postulación. Como quizás algunas y algunos de ustedes ya pudieron ver el formulario, o quizás ya se han podido hacer la idea, o quizás nunca se han enfrentado a un formulario, la idea es, ahora les vamos a compartir como ciertos elementos clave que les servirán a la hora de rellenar este formulario. ¿Ya? Aquí sí, la misma dinámica, si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat. Ahí el equipo les va a ir respondiendo en el caso de que sea una pregunta rápida o si es una pregunta como más extensa, la responderemos al final en el espacio de preguntas. Entonces, como bien habíamos dicho, eh, ¿qué hace distinto una postulación? Cada vez que como evaluadores o también nos toca leer o también a ustedes cuando les toque postular, siempre hay elementos claves a la hora de hacerlo. Y este quizá pueden ser recomendaciones muy típicas o comunes, pero créanme que son bastante difíciles de implementar, ya sea por la porfía propia o por distintas variables que suceden. Y en ese sentido, lo más importante, antes de adentrarnos en el formulario, es tener en claro que todo lo que escribamos tiene que tener una coherencia y validez en cada respuesta. ¿A qué refiero con esto? Que tiene que ser una estructura coherente, que cada uno de los elementos que ustedes van a colocar y plantear, tienen que tener una coherencia y una conexión entre cada uno de los puntos. Y cada respuesta tiene que tener una validez. ¿Y a qué nos referimos con validez? Que tenga un sustento, ya sea de fuentes de información propias o fuentes también validadas, ya sea estudios, tesis u otros elementos. Otro elemento súper importante es responder a lo que se pregunta. A veces tenemos muchas cosas en la cabeza para responder y terminamos como fluyendo demasiado en lo que nosotros creemos o nuestra área de expertise, como cosa que nos sucede mucho en un inicio, pero tenemos que abocarnos a responder concretamente lo que nos dice cada pregunta, entendiendo que a veces hay ciertas trampas en los formularios que te ponen una cantidad de caracteres, a veces netamente para evitar que pasen estas cosas, y otras veces son como elementos trampa, y muchas veces nos ponemos ansiosos, otros elementos queremos rellenar todos los caracteres, pero eso no es necesario, por ende. Lo ideal, en cada una de las respuestas que ustedes den, hay que hacerlo de manera concreta y objetiva y lo más sencillo posible. No es necesario rellenar como los 3.000, 5.000 caracteres que te destinan a veces. Otro elemento importante es considerar siempre fuentes. Y estas fuentes que sean válidas. No vamos a citar a lo que se me ocurrió el otro día o algo que vi en un medio no serio, sino que fuentes que sean, por ejemplo, bueno, nombrar algunos, no sé,
estudios científicos de la universidad, estudios científicos internacionales, revistas de prestigio, elementos también que siempre nos puedan ayudar a validar todo esto. Y el último consejo, antes de ir de lleno a revisar los elementos contestables del formulario, es que cuando estamos realizando cada postulación o cada formulario, sea el fondo que sea, tenemos que revisar y validar nuestras respuestas. A veces cuando nos tiramos de cabeza a responder un formulario, hay cosas que no tienen el mejor sentido del mundo, por ende, lo más importante es que podamos revisar lo que escribimos, quizá con los ojos de otro día, más descansado, porque si te tiras de cabeza a responder algo, te vas a cansar, no vas a responder correctamente, por ende es importante revisar y validar esa respuesta. Y, como ya habíamos dicho, después de este preámbulo, nos vamos directo al formulario. Si bien el formulario que ustedes se encontrarán es más extenso, nosotros solamente hoy nos vamos a abocar a responder a aquellos que ustedes necesitan explayarse en una respuesta, porque los otros elementos son bastante concretos, como tu nombre y otras variables que son netamente respuestas personales, y no, por ende, como les decía, nos vamos a abocar en las preguntas extensas en las cuales ustedes se van a topar. Y la primera de estas es la descripción, experiencia y habilidades de la persona que dirige el proyecto. Aquí es importante que tú puedas responder quién eres en este sentido con variables que sean válidas o que sean necesarias a la hora de que una persona evalúe o pueda proyectar tu calidad en el sentido de director o líder. En el sentido, ¿qué es lo que sirve poner acá? Que pongas todo lo que has hecho en el sentido de, fui centro de estudiantes, lideré proyectos, lideré investigaciones, estos son los logros, participé, no sé, en esta hackathon, en este torneo de innovación abierta, en esta actividad extracurricular, algunos elementos que te puedan destacar, participaciones deportivas incluso, actividades que realices extra programáticas, ya sea universitarias o también dentro de comunidades organizativas, y también características propias, ya sea como esas típicas habilidades que mencionamos como la resiliencia u otros elementos, pero siempre cada uno de estos tenga que ver con una descripción propia de la persona que lidera. Y no dejar fuera nada. Y por eso es súper bueno también revisar esto y consultar. Nos ha pasado muchas veces que hay personas como súper destacadas que dejan variables fuera. No se cierren tanto a pensar netamente en temas de emprendimiento o creer que como estamos postulando de USACH, tenemos que abocar o se sientan disminuidos o disminuidas por nunca haber participado en esto, sino que hay otros elementos que les pueden ayudar a validarse como unos posibles y potenciales líderes. ¿Ya? La otra pregunta que tiene dos variables, que es sí o no, y después de explayarse, tu proyecto es apoyado. En este sentido, hay algunas variables que se presentan, pero lo más importante es ver de tu proyecto es apoyado y por quién. En ese sentido, si es un elemento universitario, ya sea si es un profesor, profesora de la universidad, un funcionario, funcionaria, algún investigador, investigadora de la universidad, algún centro o laboratorio, ya bien sabemos que hay muchos laboratorios y centros en nuestra universidad que nos pueden servir para variar, o incluso, entendiendo que tenemos la línea de postulación a innovación social, si es que estás con alguna organización, un centro cultural, un elemento que te valide. Lo importante de todo esto, de qué luces nos da, incluso como dato, aún tienen tiempo para buscarlo, por ende sirve mucho para la postulación mostrar aquello que ustedes están haciendo, si encontraron o van a trabajar con alguien. Y la idea es tenerlo concreto y si quieren tener algún respaldo, como bien lo decía Diego hace un rato, para después ponerlo como los anexos, poner la carta de intención de, por ejemplo, X institución y todo, y así ustedes pueden validar y demostrar que sí existe este interés o este nexo. ¿Ya? ¿A qué línea postular? Aquí, tomándonos un poco de la pregunta que había surgido, si bien nuestros proyectos pueden tener distintas líneas o distintos elementos, es importante que nos hagamos estas preguntas a la hora de tomar la decisión hacia qué línea nos vamos. La más importante es dónde está el mayor impacto. No, quizá no es la más importante, sino que el objetivo siempre es lo más importante. Pero tenemos que hacer esas preguntas de dónde está el mayor impacto, ya sea, ya, esto tiene mayor impacto económico, impacto industrial, en la productividad, bajo qué variables mi proyecto genera impacto en la sociedad, en la tecnología o en estos aspectos.
Después, ¿cuál es el objetivo final del proyecto? Ya sean los objetivos del equipo, los objetivos del líder, de la líder, de aquella persona que esté haciendo esto. ¿Qué es lo que tú planeas con este proyecto? ¿Quién es el cliente o el usuario que va a destinarse a esto? Y también la pregunta que debes hacerte es, ¿qué es mi innovación? En ese sentido, si es una innovación tecnológica, obviamente estaría más claro, pero si es una innovación tecnológica que es utilizada, pero que su componente aplicativo lo hace distinto, y por ejemplo, si voy a utilizar algún elemento, alguna plataforma existente, pero yo esa plataforma no tiene como muchos elementos tecnológicos, pero sí tiene un gran impacto social, ahí la pregunta ya irían respondiéndose automáticamente. Por ende, como les decía, lo importante es que se hagan este tipo de preguntas para tomar esa decisión. Si tu proyecto tiene más un corte social, independiente que tenga tecnología, si su nivel de impacto va en pos de la mejora social o el beneficio social, ahí ya tienes más o menos la pregunta. O si tu componente es de alta tecnología, o netamente está pensado más en elementos de laboratorio, ahí también la respuesta ideal sería como línea tecnológica. Estos elementos les podrían ayudar a ustedes a poder tomar ese tipo de decisiones. Ya. Y en este sentido, bueno, algunas preguntas de esta, en la forma de plantear los elementos son porque en las revisiones siempre nos salen este tipo de dudas, por lo menos ahora a los chicos que estamos viendo en equipo centro. El nombre del proyecto es un elemento súper clave y vital a la hora de cómo lo vas a proyectar. Siempre tienes que intentar que sea bueno, pero si no es bueno, no te preocupes, se puede cambiar. Ahora es netamente para el proceso de postulación. Por ende, quizás es una pregunta pequeña, pero que a veces hay personas que les puede hacer un poco complejo. Por ende, no se preocupen tanto por esta variable, siempre después se puede cambiar. Ya. La descripción del proyecto. Aquí hay un elemento clave dentro del mundo del emprendimiento y dentro de todas las variables. Siempre quizá alguna persona ha escuchado hablar del elevator pitch, que básicamente es en un discurso plantear de manera simple, breve y recordable lo que es tu proyecto. Por ende, es súper importante que ustedes desde ahora en adelante puedan empezar a pensar de qué manera explico en sencillo mi proyecto. ¿Lo puedo explicar breve? ¿No lo puedo explicar breve? Sino, ¿qué me está pasando que no lo puedo hacer? Por ende, la variable a trabajar es hacer simple, breve y recordable. Ahí ustedes cuando estén en la plataforma van a poder ver los caracteres más o menos que existen. Por ende, quizás si ya están mucho más familiarizados y familiarizadas con las redes sociales, van a poder ya tener esa expertise de hacer esa síntesis más concreta de su proyecto. Por ende, aquí puede ayudar. Ya. En esta siguiente pregunta, lo más importante es escribir su tecnología o su innovación. En este sentido, lo que tienen que responder es, ¿hay tecnología, primero, y lo más importante, o una innovación dentro del proceso tecnológico? Eh, responder esa, espera un segundo. ¿Hay tecnología y cuál es esa tecnología? ¿Qué variables involucra? ¿Cuál es el nivel de desarrollo y el origen? Aquí es súper importante porque entendemos que en el ecosistema universitario hay distintas formas de originarse las distintas variables de tecnología. Hay algunas personas que la desarrollan a través de la invención propia, con el conocimiento que adquieren. Otras personas las reciben bajo innovación abierta o a veces también vienen con innovaciones desde la industria. Por ende, cuando describan la tecnología, lo más relevante es que puedan abordar todas esas variables, que pueda demostrar que es una tecnología o una innovación relevante y que tengan súper claro todos los elementos que involucra esta tecnología. ¿Ya? Ya. Y después hay esta pregunta bien interesante que Diego la planteaba. Hay un vocabulario con el cual debemos empezar a familiarizarnos si vamos a iniciar dentro de la, la, las facetas de emprendimiento y todo. Conocer los TRL, que son estos niveles de avance de las mismas tecnologías. Y como bien tendrán claro, ahí van a ustedes poder seleccionar, tener claro y hacer como este estado de análisis de cómo están ustedes hoy en día. ¿Están en una fase de idea? ¿Están con una investigación que ya está siendo aplicada en fase inicial? Por ejemplo, ya van teóricamente analizando ciertas variables y así pueden ir avanzando. Ahí pueden ir revisando específicamente lo que significa en extenso cada una de estas variables y quizá ahí después la podemos ir conversando. Si tienen dudas también nos pueden después contactar
para validar, porque a veces pueden existir ciertas confusiones, ciertos niveles de avance, por ende, nos pueden ir consultando también después como más en profundidad respecto a los niveles de avance. Y ya pasando a la faceta de las innovaciones de orden social, o sea, innovación social de lleno, como bien planteó ayer Diego hace un ratito, ustedes pueden escoger dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado para determinar los niveles de impacto de su innovación o de su proyecto. Si bien aquí ustedes pueden escoger varios, lo más recomendable es que puedan escoger como máximo 3 ODS, en el sentido de que yo viéndolo como un evaluador, si ustedes me colocan, no, yo impacto los 17 puntos. Es como, oh, esta persona tiene un proyecto demasiado grande o realmente está un poquito perdida. Por ende, lo más recomendable es que ustedes puedan escoger los 3 ODS principales de que ustedes consideren que se aboca más su proyecto en específico. ¿Mm? Y eso tiene que ver, por ejemplo, independiente que se pasen algunos, tienen que ver cuáles son los principales. Esto es más que nada una respuesta que ustedes tienen que irse dando específicamente y con su equipo o con otras personas que le puedan asesorar, como a cuáles son los 3 ODS principales que ustedes pueden atacar. ¿Ya? Y dentro del estado del proyecto, tienen que escoger básicamente, al igual que en la faceta tecnológica, en el caso de la innovación social, ustedes tienen que irse respondiendo bajo la sinceridad y el análisis en el cual están hoy en día. Es súper importante de que sean súper sinceras y sinceros con estas dos preguntas, porque independiente como esto es están buscando el financiamiento, lo ideal es que no utilicen como elementos para hacer leer más avanzado el proyecto. Tienen que ser completamente sinceros y sinceras a la hora de responder, porque lo que se va a ir evaluando acá, como nos mencionaba Diego, es el nivel de novedad y otras variables también que tienen los proyectos. Por ende, reitero, tienen que ser súper sinceras y sinceros a la hora de evaluar todo esto, tanto con su proyecto actual, el equipo y todas esas variables, para que así puedan darle el trabajo a los evaluadores de ver en la realidad de lo que ustedes están avanzados hoy en día. Ujú. Y ya avanzando con estos elementos, podemos ver que ambas líneas deben responder la misma variable. Cuando hablamos siempre de todo proyecto de innovación o todo proyecto también de emprendimiento, tenemos que tener claro que siempre se abarca un problema o una oportunidad, que generalmente los problemas se desprenden oportunidades y por ende es lo que ustedes tienen que tener más claro. Siempre este es uno de los elementos más vitales a la hora de adjudicar o no adjudicar. Cuando estamos iniciando cometemos muchos errores en esta variable y específicamente en cómo caracterizamos este problema. Para eso, lo primero que debemos hacernos es la pregunta de si esto es un problema relevante. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces tenemos presuposiciones, por ejemplo, yo tengo un problema, es que me cuesta pasar por X esquina. Son cosas muy, muy burdas que voy a mencionar ahora como ejemplo, por si acaso. Eh, y solamente me pasa a mí, por ende eso no es un problema real ni relevante porque solamente le pasa a una persona. Para ser claro, esto netamente pensando en cuanto a la proyección y aplicabilidad de un proyecto. Por ende, primera pregunta que deben hacerse y resolver, si este problema es relevante. ¿Y cómo lo puedo plantear si es relevante? Con cifras o estudios que respalden la existencia de este problema. Por ejemplo, estudios de CIPER-Chile nos han demostrado que la escasez de agua en la zona X, o los estudios realizados por el Centro de Estudios del Agua u otras variables, son fuentes validadas que pueden entregar información para plantear un problema en específico. Y este problema también siempre tiene que estar acotado a, como les decía, es un problema que está fundamentado, que tiene cifras, que está redactado adecuadamente, que hay personas involucradas, hay elementos involucrados, y estos se consideran sustanciales o cuantificables o de un gran tamaño, y para poder redactarlo de la manera correcta. Y también que se entiende o es realmente un problema. ¿A qué me refiero con esto? Como había dado ese ejemplo en un principio, a veces tenemos presuposiciones, y que pasa mucho cuando estamos en procesos sin validar, es que hay algo que nos puede sonar como una buena idea, y que puede ser una buena idea, pero que no está validada, o que si bien es un problema que no es abordable. Por ende, lo más importante para estudiar, y nuevamente reitero, para describir un problema,
deben considerar la redacción de este problema, porque a veces dentro de una problemática podemos meter 3 problemas o 4 problemas, muchos problemas, y al final a la hora de postular no se entiende nada de lo que estamos haciendo o no demostramos que estamos enfocados o enfocadas a hacer todo este proceso. ¿Ya? Por ende, esas son las variables más relevantes a la hora de esto. Y demostrar que es un problema. ¿Y cómo se muestra que este problema? Como les decía, siendo sintéticos, claros o claras, y entregando cifras y elementos relevantes que nos dé a entender que es un problema y que también, siendo redundante, es algo que es problemático, ya sea para la industria, para personas, para instituciones o lo que ustedes estén considerando como los usuarios o clientes que puedan tener potencialmente. El otro elemento clave es la solución. Como bien siempre reiteramos en todas las actividades que realizamos, lo más importante siempre cuando estamos partiendo con un proyecto es hacer este ajuste de problema a solución. Si existe un problema y nosotros estamos trabajando para él, nuestra solución, tenemos que, en primer lugar, saber describirla, saber escribirla, plantearla y tener muy claro que cómo yo escribo o cómo planteo una solución conversa directamente con este problema. Por ejemplo, no puedo decir que le quiero solucionar los problemas de movilidad a los adultos mayores y cómo lo voy a hacer poniendo piezas robóticas u otros elementos que las personas no vayan a adoptar esa tecnología. Por ende, es importante que converse los problemas. ¿Y eso cómo se hace? Teniendo muy claro quiénes son los usuarios, quiénes son los clientes, quién paga, quién usa, y todas esas variables para saber que lo que yo estoy planteando como una solución realmente tiene proyección. Por ende, reitero nuevamente, nuestra solución tenemos que describirla dentro del mismo formulario y cómo la describimos correctamente, dando una síntesis muy correcta de ella, explicándola lo más sencillamente posible y plantear que ésta tiene relación directa o concreta con el problema. Y lo más importante siempre, ¿qué beneficios entrega? Ya, justo aquí vi un aviso. Emanuel, levantaste la mano. Sí, si te podría dar un pequeño ejemplo para Claro, ver qué tal bien estoy con lo que yo pienso. claro. Mira, mi proyecto se basa, los problemas principales que yo considero para el proyecto son, Ujú, en términos generales, el calentamiento global o el término lo que está pasando con el calentamiento global y el cambio climático, y por otro lado está el exceso de basura, que ujú, el proyecto va en pos de crear un producto tecnológico que pueda aportar para ambos casos. ujú, Y la oportunidad está en que las empresas, gracias a las leyes que se están aprobando en Chile, la ley REP y la ley de plástico de un solo uso, nos permite el hecho de poder innovar en ese aspecto y poder ingresarlo al mercado. Entonces, mi pregunta va porque el hecho de decir que el problema es el cambio climático o el problema es el exceso de basura, es un problema muy, muy, muy amplio. Y nosotros somos un granito que queremos aportar a solucionar de alguna medida en algún porcentaje muy pequeño, ni siquiera sacable o calculable, ujú. en ese aspecto. Entonces, ¿me recomendarías, por ejemplo, centrarme más en la oportunidad que en el problema en sí? ¿O cómo abordo eso? Buenísima ejemplo y pregunta, Emanuel. Ya, aquí es un tema bien relevante. Hoy en día hay muchos proyectos relacionados con la economía circular que surgen, por ende a veces perdemos mucho tiempo hablando de elementos que ya, por ejemplo, son de conocimiento común, por ejemplo, las islas de plástico u otro elemento. Por ende, hay elementos que a la hora de escribir un problema puedes obviar porque están en el inconsciente colectivo. Por ende, lo más recomendable en tu caso es abocarte directamente a la industria en donde tú vas a trabajar. Como, ¿cuál es el problema en específico que puedes abordar con tu solución? Y en ese sentido específicamente, abocarte específicamente a lo que tú decías, a la oportunidad que genera, porque hay beneficios que genera que son, como bien decía, del inconsciente colectivo. Como todos ya sabemos, los grandes problemas que existen con el plástico y otras variables. Por ende, ¿qué es lo más relevante acá? Es que tú te enfoques específicamente con este elemento que tú vas a crear o estás creando en el laboratorio, a quién le soluciona realmente el problema y en específico. Porque todo lo demás es netamente un contexto. No sé si te aclaré más la duda, Manuel. Sí, perfecto, muchas gracias. Genial. Víctor Sí, Jiménez. Walter, Ujú.
perdón, ¿podría anexarme un poquito a ese comentario último Claro que sí. a raíz de la pregunta? Yo me sumo un poquito porque ahora he estado reevaluando el impacto social que puede tener precisamente el proyecto que estoy levantando. Y Ujú. claro, yo pensaba, tú tienes un tipo de cliente, si pensamos netamente en el proyecto como con un producto final comerciable. Entonces, yo pongo dos casos. Diseño este producto y este producto llega con algún subsidio, por ejemplo, en el caso del colega que comentó, Ujú. directamente a los vecinos de un sector que está afectado por Ya. la acumulación de basura, ¿cierto? Quizás ahí estaríamos hablando de que el impacto social sería el más significativo, porque va directamente a la comunidad Ujú. sin pasar por una venta previa, sino que pasa por un subsidio que incluso puede ser entregado por el mismo Estado. No Ya. obstante, cambia si es que el producto va dirigido a empresas de recolección de basura o a las divisiones de aseo y ornato de las municipalidades. Me imagino que ahí la perspectiva cambia y en el primer caso, en el caso de los vecinos, se transforma en un despega con el sentido social, de innovación social, y en el caso de las empresas de aseo, o si fuese el caso de las divisiones de aseo y ornato de las municipalidades, pasa a ser un despega de emprendimiento de corte científico-tecnológico. ¿Me equivoco, no? Mm. Bueno, ahí todo dependería básicamente, como te había dicho al principio, de a quiénes impacta realmente. Por ejemplo, ahí tendríamos que ver un poquito más en profundidad, por ejemplo, qué proceso es el que tú propones. Por ejemplo, para ir en la línea tecnológica, tendrías que tú proponer un elemento que sea, por ejemplo, una tecnología que sustente todo esto, o una innovación en ese caso, que implique tecnología y que realmente tenga como grados de innovación, como netamente para elegir la línea a postular. Así por ende, para responderte exactamente esa, tendría que tener un poco más de información respecto a ese proceso. Pero si, si al final va más por la línea económica o la línea de intervención, netamente para tu postulación, ahí es donde tendrías que tomar esa decisión. Comprendo, comprendo. Ujú. Gracias. Bien. Bueno, aprovechando el parón, no sé si ahí Cristian o Marcelo me pueden ayudar si llegaron más preguntas que necesitamos responder ahora. Víctor, ¿tiene la mano levantada? Hola, buenas tardes. Quería Ujú. hacer una consulta. Mira, lo que pasa es que el proyecto que nosotros estamos llevando a cabo es utilizar un método antiguo que es la, la formación de hidrógeno a partir de agua. Sin embargo, una de las problemáticas más grandes que hay son los materiales que se utilizan para hacer hidrógeno. Hoy en día el hidrógeno en el país es un combustible que está el boom, y hidrógeno verde, que en el fondo sería hidrógeno obtenido a partir de recursos renovables. Entonces, por lo cual no dejaría una huella de carbono el proceso de obtener este combustible. Entonces, en nuestro proyecto lo que queremos hacer finalmente es utilizar electrolizadores, perdón, la máquina electrolizadora, pero cambiar, innovar en los electrocatalizadores para que sea más barato, para que sean posibles de obtener a mayor escala, que es uno de los problemas que hoy en día es un problema que hoy en día está hay mucha investigación en el fondo, pero poca aplicada. Entonces, es una de las consultas que tenemos, es como, cómo verlo desde el punto de vista del grado de innovación, como Ya. si realmente se puede ver desde ese punto, cómo plantearlo desde otro punto, Ujú. porque en el fondo el grado de innovación es ese, obtener, porque lo que se obtiene son materiales que son de materiales muy caros, de platino, rutenio, que están en baja proporción en el planeta, y nosotros vamos a usar materiales mucho más baratos, ¿ya? Ujú. Ya, bajo esa línea, siempre y cuando no haya algo que, por ejemplo, patentes de por medio que te limiten producir, lo que más validaría, por ejemplo, teniendo el componente tecnológico, también es el componente económico. Porque entendemos también, bueno, ahí quizá Diego me puede corregir en un ratito más, respecto a los elementos que ellos evalúan, pero también existen innovaciones dentro de los modelos de negocio o modelos de productividad, de producción. Por ende, también son variables que ustedes pueden plantear.
hoy en día es cosa que vamos revisando más o menos qué tipo de innovaciones están surgiendo. A veces hay elementos que existen, pero ya con un grado de innovación, ya sea en el proceso productivo, el modelo de costo o en otros modelos, también son aplicables y replicables. Por ende, siempre y cuando hay algo que no te impida producir, podrías aplicar netamente como a lo tecnológico. Ahí no sé si Diego quieres complementar. Sí, no, no sé quién era el que me hizo la pregunta, se me fue el nombre, Sebastián o Víctor. Víctor. Víctor, yo creo que lo tuyo cae en el concepto de innovación de proceso, que era un poco lo que mencionaba Walter, que esto consiste en que tú, a través de tu proyecto, integras ciertas mejoras, en este caso, no sé, producto, un servicio, si es que lo va a ofrecer como servicio, tecnología, y acá es evidente que se hace, y la definición de innovación de proceso en el fondo es que permita hacer más eficiente y competitiva un proceso industrial. Y ese tipo de innovaciones son súper bien aceptadas en la línea de innovación científica tecnológica, así que como que va bien encaminada. Yo te recomendaría que revises ese concepto de innovación de proceso, porque creo que corresponde a ese grado de innovación, la solución que tú estás proponiendo. Que está súper bien en el fondo, digamos, como bien encaminada para la evaluación de ese criterio. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas hasta ahora, como para... Estaba revisando recién el chat. Hemos estado respondiendo, Walter. Genial. La única que me faltó es que si existe un problema con que sean menos de 3 objetivos de los sustentables. Ahí creo que Diego es Sí, el indicado. no, mira, respecto al ODS, lo que mencionaba Walter, que fue en el fondo lo que mencionó que era como limitar tal vez la elección a solo 3 ODS, pero principalmente para que el proyecto tenga un foco claro. Evidentemente, cuando uno propone un proyecto que tiene un corte de impacto social y medioambiental importante, le puedes pegar a los 17 ODS, pero sin duda uno tiene que enfocarse al sector al que va a elegir. Hay cuestiones que son transversales a todo lo de ODS, como puede ser la cultura, la sustentabilidad, evidentemente están presentes en esos 17 ODS. Pero ahí lo que mencionaba Walter es que nos fijemos súper bien y definamos que nuestro proyecto va a estar en determinado sector, que veamos la definición de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible y veamos cuál le hace más sentido al objetivo que está proponiendo y la solución que está proponiendo cada proyecto. Genial. Silvia había levantado la mano. Para que Sí, pueda hablar. hola. Es que yo trabajo en sustentabilidad, también pregunté eso, porque voy a tratar de postular a este fondo, pero yo estoy estudiando más bien el tema de la sociedad civil en la USACH. Entonces debo asumir que aunque inventé algo bien tecnológico, tengo que apuntarlo hacia la innovación social. No entendí bien tu pregunta, Silvia. Es que va dirigido como a la gente, lo que quiero proponer, pero igual está cubriendo varios como necesidades ligadas como a la educación ambiental, con el tema de la gestión del agua, el cultivo. Genial. Sí. Mira, en ese tema, como habíamos dicho, la idea es que tú puedas escoger a la línea que tú consideres que te acercas más. Como bien decía Diego, netamente es para entrar dentro de la evaluación, como con proyectos que estén bajo la misma lógica y criterio. Por ejemplo, en tecnología igual me imagino que tomarán otras variables como para medirlas. Y me imagino, bueno, como te decía, todo lo más importante es que tú puedas definir hacia qué línea tu proyecto puede aprovecharse de mejor manera, o bajo qué línea cuadras como mejor. Si es como más innovación social, o si ahí va la escalabilidad, o va hacia una tecnología, o tienes un gran desarrollo tecnológico. Por ende, ahí es la decisión que tienes que tomar tú como postulante. Ah, ya. Gracias. Genial. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo. Sebastián tiene la mano ahí levantada, tiene... no sé si eso. Sí, ahora sí. Sí. Bueno, le he dado muchas vueltas a esto del doble impacto que pueda tener cualquier proyecto, tanto en el área tecnológica como en el área social, en el área de innovación social. Y
no sé si aquí ustedes me pueden corregir en este comentario de impresión. Yo creo que es muy importante para decidir cuál va a ser la categoría, es en qué estado se encuentra tu idea. Porque me imagino que también para hablar acerca del impacto que podría tener en el espacio social, uno también tiene que tener cierto grado de respaldo en base a un grado de validación o de pruebas. Por lo tanto, si tu desarrollo hoy es incipiente, me imagino en el caso de estar desarrollando recién el prototipo tecnológico, yo creo que en ese sentido más vale inclinarse por el desarrollo de innovación tecnológica que por el de innovación social. No sé si me equivoco ahí, Walter, o alguno de tus colegas que podría corregir o aportar ese comentario. Sí, a mí me gustaría reforzarlo, Sebastián, porque Walter también lo había mencionado al inicio, y tiene que ver también con el objetivo que tenemos cada uno como emprendedor o emprendedora. Y yo creo que tú ahí en el clavo, en el fondo, con esa cuña, que tiene que ver, por ejemplo, si mis necesidades hoy día como emprendedor para sacar adelante este proyecto van por el lado de validar científica y tecnológicamente ciertos componentes, necesito conectarme con centros de investigación, con laboratorios, y hay una brecha y técnica que necesito validar con mayor fuerza, evidentemente la decisión tendría que ir por el lado científico-tecnológico, más allá de que tu proyecto en el futuro, como bien decías tú, pueda tener un impacto social, ambiental y económico. Que este tipo de impacto, digámoslo, todos los proyectos del futuro debiesen tenerlo considerado desde el inicio. Y en el fondo todos los proyectos y todas las empresas debiesen tener considerado este triple impacto, y no hay otra forma de considerar cómo se haga ese negocio. Así que creo que está súper bien, Sebastián, ahí como el refuerzo a esa decisión, y insisto en que tiene que ser también pensando en el objetivo que tiene cada equipo y de acuerdo a las necesidades. Si mi necesidad está en validar científica tecnológicamente, ¿cierto?, esta tecnología, este producto que quiero realizar, voy a esa. Si es que tal vez esto no tiene una tecnología o quiero enfocarme más en el impacto social y ambiental que pueda generar mi proyecto, porque digámoslo que todos los proyectos no tienen tecnología, me voy a la otra línea. Así que creo que tiene coherencia lo que mencionaba. Ya. Hay personas que levantaron la mano. Sebastián Hernández. Sí, No, Dani. ¿se me escucha? Sí, te escuchamos bien. Ya, bacán. Miren, lo que pasa es que yo según yo, debería ser una innovación social, porque la innovación viene a atacar principalmente la educación, ¿ya? Pero por eso preguntaba, de hecho, si era algún problema de que atacara solo a uno, ya que fuera una innovación que atacara solo un punto, que es el punto 4. Lo que pasa es que la educación, yo trabajo actualmente en colegios, ¿ya? Y uno de los máximos problemas que estaba pasando en el colegio es el tema de la copia. Los estudiantes no tenemos forma de hacer que los chiquillos copien. O sea, no hay forma en que un profesor te pueda decir a los chiquillos, usted no copió. Porque es una prueba, o 2, o 3, o 4 pruebas que uno hace, pero los chiquillos se las pueden pasar y hacerlas en grupo. Entonces no hay ningún problema con los que los chiquillos la pueden hacer. Entonces la innovación viene a atacar a eso, ¿ya? Y aquí es donde entra mi idea, o sea, mi conflicto con respecto a si es tecnológico o social. Porque la tecnología que desarrollé, ¿ya? Y que estoy trabajando con el colegio es a través de Machine Learning, ¿ya? Desarrollar infinitas pruebas desde un modelo, ¿ya? Entonces es un proyecto tecnológico, ¿ya? Que lo que hace una plataforma tecnológica que se le vende a los colegios, que lo que permite es que cada estudiante tenga una prueba única para él, con el mismo nivel de exigencia para todos. Y además de eso, eliminar la idea de que la prueba es una instancia, una fotografía que evalúa la situación actual del conocimiento del estudiante, para transformarse en una evaluación de procesos, donde el estudiante se evalúa el esfuerzo por el estudiante por querer aprender aquella materia, teniendo la posibilidad de rendir esa evaluación todas las veces que sea necesaria, sin impactar en el trabajo de los profesores, porque los profesores solo van a tener que hacer una prueba. Y esa prueba, a través de todo el desarrollo tecnológico que hice, van a tener pruebas infinitas, con el mismo nivel de dificultad. Entonces, yo hoy estoy en la duda gigante de si es una innovación tecnológica o si es una innovación social. Yeah. Según yo, es innovación social porque ataca principalmente la calidad de la educación.
Bajo ¿Puedo mi punto hacer de vista, un comentario allí, Walter? esperen un poquito. Después mencionamos eso. A mi juicio, Sebastián, eh, lo tuyo es netamente innovación tecnológica, porque lo que tú desarrollaste fue un sistema tecnológico y si lo vemos bajo las lógicas como de escalarlo, va netamente ligado como a la inversión a desarrollar este sistema para prevenir la copia y un beneficio es mejorar la calidad educativa. Si me preguntas a mí, yo diría que va más ligado hacia lo tecnológico. No sé ahí si Diego puede decir algo al respecto y ahí después, Sebastián, te dejamos la palabra para que hagas tu comentario. Gracias. Sí, bueno, qué agrado que aquí el colega haya hecho su comentario. Bueno, yo también trabajo en Machine Learning, así que ahí abriste el camino. Depende mucho del objetivo, creo yo, y también depende de dónde tú estás colocando, digamos, tu esfuerzo. Para que, por ejemplo, los establecimientos adquieran esa solución para reducir la copia, claramente ahí sería un desarrollo, una innovación tecnológica. Pero si tú lo que quieres es que el sistema educativo deje de ver la prueba como el método de evaluación que promueva al estudiante de grado, entonces es social, ¿cierto? Pero, digamos, el tono que va a tomar cada uno también va a depender de a quién le va a ofrecer eso, ¿cachai? Porque si quieres que el impacto sea a nivel social, yo creo que tu cliente debería hacer el Mineduc. Y con eso el Mineduc entonces va a poder tener estadísticas que permitan decir, oye, en realidad estos números me están diciendo que yo debo hacer la transmutación desde la clásica prueba escrita o por alternativa a una evaluación que tenga que ver por indicadores de progreso, ¿cierto? Pero si tus clientes se van a transformar en los establecimientos, sobre todo particulares, no sé, o en este caso municipales o ambos, entonces claramente tiene que ser una innovación, creo yo, de carácter tecnológico. Y ojo que a veces uno se traza metas y proyecciones de tu diseño que están, que está bien escalarla así, en la cima de la montaña, pero recuerden que los proyectos siempre se van desarrollando paso a paso. Por eso yo decía que tiene que ver mucho con el estado de tu proyecto. Si en estos momentos, ¿cachai? Tú estás desarrollando el prototipo, yo creo que es mejor dejarlo en la escala de innovación tecnológica. ¿Cachai? Creo yo, desde mi humilde visión, porque mi proyecto también tiene proyecciones sociales, pero veo que eso se va a desarrollar en una futura etapa del proyecto. Yo hoy me inclino por el área de desarrollo tecnológico, porque este va a ser el espacio en donde yo voy a poder instaurar mi producto, validarlo, y en una segunda o tercera etapa del desarrollo del proyecto voy a poder ver, digamos, los efectos que tiene, en específico en mi caso, dentro de la percepción y la participación ciudadana en las decisiones respecto a el transporte público de pasajeros. Pero eso ya es en una etapa muy posterior. Gracias, Sebastián. Yo estoy súper de acuerdo con lo que mencionas, que tiene que ver con el objetivo también. A Sebastián Hernández le respondo, como del proceso en el que estás. Si te falta validar todavía toda esta idea que tú tienes en términos a la Machine Learning, evidentemente ese desarrollo técnico, tecnológico, puede ser fortalecido si vas a la línea de innovación científica tecnológica. Oye, antes de seguir, creo que sería bueno, ahí Daniela tiene levantada la mano, pero luego de Daniela, que termináramos con las preguntas para que Walter pueda terminar la presentación y al final hacemos las preguntas finales. Daniela. Gracias, Diego. Es súper breve. El tema de la legalidad, es decir, inscripción en impuestos internos y apertura de empresa ya de manera formal, lo dejamos para el proceso de, es decir, esto no es previo a los premios, ¿no? Lo podemos realizar de manera posterior. Sí, solo en el fondo el límite que tenemos nosotros es que al momento de postular tú no seas una empresa ya constituida. Perfecto. En el proceso, entonces lo paralizo mientras tanto, porque estoy juntando la documentación, la investigación, ya contacté a la contadora que es parte del equipo, lo tengo en stand-by mientras tanto. yo te recomendaría, claro,
precisamente porque el programa también te entrega capacidades para reforzar esos temas que tienen que ver con legal, con constitución de empresa, así que Buenísimo. sería una buena instancia para reforzar Bueno, esos temas y tenerlo súper claro. gracias, Diego. Dale. Bien. Ya, entonces, volviendo. Como habíamos dicho y recapitulando, lo más importante es que siempre tengan bien trabajado el ajuste problema-solución, que estos conversen y que estén bien fundamentados y fundados. Ya. Hay otro elemento que es clave y vital siempre en todo proyecto de emprendimiento, es la propuesta de valor. Por experiencia ahí trabajando con muchos proyectos, a veces es muy difícil que cada persona pueda plasmarla bien. Pero ¿cómo la entendemos y qué preguntas debemos hacer para responderla correctamente? Es tener muy claro qué ofrezco y qué servicio o qué elemento, de qué doto a lo que yo ofrezco, que es mejor que el resto. ¿En qué característica y no? ¿O en qué elemento soy mejor? ¿O bajo qué variables genero, redundando también en el nombre, genero valor en las personas? ¿En qué elementos genero valor en la industria? ¿En qué elementos genero valor en todo el ecosistema? ¿Y esto cómo lo podemos traducir? Con los beneficios que genera. Y lo más relevante, cuando ustedes planteen esta propuesta de valor o este grado de diferenciación, es que tengan un grado de comparación. En este sentido, si yo digo que lo hago bien respecto a qué. Por ejemplo, si yo desarrollo esta aplicación para que la gente no copie, por ende, tengo que poner, si bien yo puedo decir, no existe competencia, por ende, tienes que plantear cómo lo soluciono hoy en día, bajo controles, manuales o otro elemento. Siempre es relevante que ustedes puedan plantear, aunque sea muy novedosa, su proyecto y no existe nada que lo haga, siempre hay una forma de la cual se está trabajando hoy en día. Ya sea, por ejemplo, si ustedes quieren proponer una innovación tecnológica, pueden plantear de la manera antigua que se soluciona esto. Pero siempre, lo más importante, tener claro qué ofrecen distinto ustedes, de qué elementos dotaron a este proyecto y con respecto a qué está calificado, evaluado o hacia quién genera valor. ¿Ya? Y ya entrando a la última parte relevante del formulario, o sea, en el sentido que tenemos que trabajar, es, como bien decía Diego, el anexo. Este anexo tiene que ser un PDF en donde ustedes pueden explayarse en máximo. Como bien habrán visto, o sea, ni tanto en máximo, no se vayan a escribir un paper o una tesis completa. Eh, eh, recuerden que lo van a estar leyendo personas que van a leer miles de postulaciones, por ende, tienen que ser lo más sintéticas y sintéticos posible. Por ende, en esta justificación, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Armar un anexo con elementos que ustedes puedan explayarse en mejor medida en lo que están trabajando, ya sea si trabajaron un Canvas, si hicieron un lienzo de modelo de negocio o cualquier otro elemento, si tienen trabajada su propuesta de valor con otros elementos, lo importante es que aquí ustedes puedan anexarla y agregarla, junto con la bibliografía que sustente el desarrollo que ustedes están desarrollando hoy. Y hay un elemento que siempre me gusta plantear, es que puedas poner todo aquello que tú crees que te faltó decir o que el formulario no pudiste escribir, que tú consideres que le puedes sumar a tu postulación y tu proceso. ¿Ya? Ahora nos vamos a las últimas preguntas que quedaron. Uh-huh. Ya, Sí, Walter, mira, hay una pregunta de Jorge que dice, ¿sí? si tengo una app única en el mercado, que lleva un estudio de mercado de años, ya se encuentra en desarrollo de creación, la que genera empleo a más de 3.000 personas en todo el país, ¿es viable para presentarla como proyecto? Sin harto desarrollo ahí, Diego, creo que eres el indicado para responder esta pregunta. Sí, mira, habría que ver con mayor como énfasis en lo que nos comenta ahí Jorge, pero si la pregunta que te haría Jorge como para dilucidar es si es que ya te encuentras constituido o no como empresa. Si gustas, Jorge, puedes No sé explayarte si al está respecto. Jorge ahí. Ha respondido por el chat. A ver. No. Hola. ¿Se escucha? escucha? ¿Tengo un problema de internet? ¿Sí? ¿Se Se escucha? escucha un poco cortado, pero dale nomás. No, ahorita se escucha mal. Mira, la empresa aún no está constituida, pero ya el proyecto ya se llevó a cabo en el sentido que está en proceso de construcción. Aquí está mal. Genial. No me escucha. Sí, te escuchamos, Jorge.
la aplicación ya está llevada a cabo con una empresa que está en la India, que es una empresa tecnológica. La empresa ya tiene un estudio de mercado y es una plataforma que no existe, no hay una competencia en estos momentos que exista en el mercado. No hay competencia, o sea, de ninguna manera se hizo todo el estudio y no hay nadie que tenga como competencia. Pero quería saber porque si es válida presentarla como proyecto a lo que es el tema de emprender. Sí, mira, ahí creo que la respuesta correcta sería analizar el nivel de avance en estos TRL para ver, como bien planteó Diego en un principio, los proyectos que se pueden recibir son hasta el TRL 6, que ahí bueno, es como, si mal no recuerdo, el prototipo funcional. Por ende, ahí la pregunta la podemos conversar después, o quizás la puedes conversar con Diego, ver el nivel de avance. Por ejemplo, si tú ya estás con el proyecto listo para salir al mercado, o estás en las etapas previas cuando ya estás probando el prototipo funcional. Esa es quizás la pregunta básica que tendríamos que analizar bien, o que en este caso Diego tendría que analizar contigo, para poder hacer efectiva la postulación, para que responda completamente a las bases. Claro, Sí, Jorge. ¿Mm? Está en desarrollo el proyecto, aún no se lleva a cabo el mercado, porque de hecho, bueno, hay que hacer el plan de marketing completo de cómo se lanzaría el mercado y hacer las pruebas antes, obviamente, de lanzarlo, porque es como el prototipo ya está en creación, pero todavía no se hace la prueba en el mercado porque es algo que todavía no, que nadie lo ha probado porque no existe. No sé si me entienden, pero el proceso ya está como creado, está el proceso construido, está todo el plan completo de medio del proyecto. Ya está como llegar, desarrollar, probar y lanzar al mercado. Que eso es súper importante cuando yo menciono la constitución de empresas, precisamente porque no queremos productos que ya estén en el mercado andando. Si es que todavía hay que validar algo, iterar algo y construir, ¿cierto? Hay espacio para todavía seguir construyendo y agregándole mejora. Es un proyecto que perfectamente puede ser postulable al concurso. Claro, si de hecho no está constituida la empresa, solamente está el proyecto generado hasta que una vez ya esté listo, yo lo quería constituir para poder hacer el lanzamiento. Obviamente se pueden ir incorporando cosas adicionales al proyecto a medida, es muy, ¿cómo se llama? Pues, es muy elevable en el sentido de que se pueden incorporar nuevos proyectos y puede abarcar el mismo proyecto otra área nueva, porque es un proyecto que está ligado a la mujer y aparte de eso, a diferentes servicios a nivel país. Súper. Mira, te voy a dejar mi correo para que me escribas y agendamos una pequeña reunión ahí para conversar sobre el proyecto y mencionarte, pero yo te diría que si no está en el mercado y todavía hay espacio para seguir construyendo, perfectamente es postulable. Así que vamos registrando en la plataforma, te dejo ahí mi correo, me escribes y lo vamos conversando. Ya, perfecto, muchas gracias. Dale, gracias a ti. Bueno, no sé si hay más dudas, preguntas al respecto. Creo que no. No, en el chat no hay más preguntas. A mí me gustaría aclarar un par de puntos que se han ¿Mm? repetido en el proceso de la convocatoria y que también estaban explicitados en este espacio de preguntas que dejamos en el formulario, que tiene que ver con la composición del equipo. Ser súper claros que el equipo puede estar compuesto por una diversidad de perfiles, pero tiene que ser liderado sí o sí por un estudiante de pre o posgrado que cuente con matrícula, esté en proceso de titulación en nuestra universidad. Y el equipo puede estar conformado por egresados o egresadas de nuestra institución, por personas externas a la universidad, por académicos, investigadores e investigadoras de nuestra universidad. Y ahí me quiero agarrar de este último punto de los académicos e investigadores, porque se ha preguntado cuál es el rol de ellos dentro del proyecto. ¿Cuál es la idea en el fondo de definir si es que son apoyados o no por un académico, por un investigador o por un centro o un laboratorio? Y es precisamente para darle la pertinencia técnica a los proyectos. Hay una... si es que ustedes declaran el apoyo de un académico, de un investigador o de un centro, eso le da pertinencia técnica al proyecto para seguir potenciándolo, en el fondo para validar también el componente científico-tecnológico. Así que es deseable, evidentemente no es obligatorio, no todos los proyectos lo van a tener, algunos sí, otros no, pero es una cuestión deseable. Y si participan dentro del equipo, en términos de destinación de horas, que también me han preguntado, el que tiene que estar 100% participando en toda la etapa del programa es el director o directora del proyecto. Todos los otros perfiles pueden participar, ¿cierto?, momentáneamente en el proyecto. No es necesario que participen de todos los talleres, de todas las actividades, pero sí para el director o directora del proyecto.
Así que eso me gustaría dejar en claro, que tiene que ver con la composición del equipo, la participación y el rol de todos esos perfiles. Genial. Estamos entonces con esas preguntas. Sí, Y bueno. está clarísimo, Diego, muchas gracias. Aló. ¿Sí? A mí, yo solamente me gustaría decir dos cosas. Buenas tardes, primero. Esta grabación, ¿en dónde queda disponible? Que me tuve que integrar un poquito después al correo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí creo que la subiremos al Sí. canal de YouTube del centro o la vamos a enviar ahí. Todavía no sé qué consideran que es mejor. Ya. Y la otra, lo mismo, pues no sé, al compa que le hayan dicho si después se puede agendar como una reunión para hablar del proyecto. Ahí por correo se pueden coordinar esas cosas, ¿verdad? Claro. ¿Lo Diego? Sí, justo ahora íbamos a ese punto en particular. Dale. Ya. Bueno, a modo de cierre, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y genial saber de su intención y su motivación en participar en esta instancia y también de unirse a todo lo que es el ecosistema de emprendimiento. Sabemos que hay muchas dudas que les van a surgir de ahora en más, por ende les dejamos invitadas e invitados a que nos puedan contactar si necesitan más apoyo en la postulación. Ahí vamos a hacer la diferenciación. Aquellos y aquellas que sean de la Facultad de Ingeniería, los vamos a ir tomando nosotros como centro de innovación, y también aquellos que son de las demás facultades, los va a tomar Diego, o también igual no tenemos problema en apoyarles también. Si quieren conversar con nosotros, siempre estamos dispuestos y dispuestas como equipo centro a apoyarles y resolverle todos sus tipos de dudas que tengan sobre el proceso de emprendimiento. Por ende, les voy a dejar el correo de la unidad de emprendimiento para que nos puedan enviar. Bueno, en realidad fue del mismo correo que les enviamos la invitación, a que sí ya tienen nuestro correo, pero se los dejamos de todas formas. .cl. El correo es Sí, ahí vector@sac.cl. reforzar ese punto, Walter. De verdad, las puertas abiertas para cualquier conversación, duda sobre la postulación, nosotros estamos súper disponibles a trabajarlo. Walter desde su espacio, que es la Facultad de Ingeniería, y los que no sean de la Facultad de Ingeniería pueden conversar conmigo, les dejé ahí mi correo, yo súper dispuesto y disponible a apoyarlo en su proceso de postulación. Así que posteriormente también les vamos a enviar un correo con todos estos contactos para que podamos seguir conversando. Quedan solo, si es que no me equivoco, 14 días de postulación, así que hay que ir apurándose con el cierre de esta postulación, y cualquier duda, insisto, nos hacen llegar a nuestros correos o por redes sociales. Antes de ir, Walter, también quería dejarle en el chat una encuesta de evaluación para que ahí nos puedan dar feedback y comentarios sobre el taller, y vamos a estar también ahí recogiendo todas sus impresiones. Así que se los dejo ahí en el chat. Y ahora sí, Walter, no tengo nada más que decir. Genial. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.